Pues en esta mesa de mediada le doy la palabra a Livia Arenal. Me voy a sentar allí para dejar el espacio. Perfecto. Chao. Bueno. Gracias. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, ya a estas horas de la tarde, la verdad, no sé muy bien qué decir después de todas las autoridades que han pasado por esta mesa y todas las cosas que han dicho, y además me dice el moderador que tengo 12 minutos para hablar. Entonces, bueno, básicamente yo traía una exposición donde quería abordar básicamente dos cuestiones. La primera de ellas es un poco la relación de los graves daños contra el medio ambiente con los crímenes internacionales y un poco la figura del ecocidio como una figura que pone en tensión los parámetros clásicos del derecho internacional. Sí, bueno. Pues nosotras venimos del derecho internacional público y, por tanto, pues nuestra visión sobre esta materia es un tanto particular. Yo quiero partir pues, de varias cosas porque se han dicho tantas que no me quería repetir mucho, pero nosotros como internacionalistas distinguimos entre tres tipos o categorías de delitos desde nuestro ámbito de estudio y de trabajo. Por un lado, los crímenes internacionales, por otro lado, los crímenes transnacionales y los crímenes ordinarios. ¿Por qué desde...? Y cada una pues, tiene unos caracteres y unos elementos particulares. Cuando a mí me llegó esta propuesta de convención sobre el ecocidio y leí la definición de ecocidio, esta definición de la convención, pero también otras, como la que ha elaborado Polly Higgins o Neiret, pues desde el punto de vista de una internacionalista, uno piensa que realmente se está refiriendo a un crimen internacional, no a crímenes de naturaleza ordinaria que pueden ser perseguidos por los ordenamientos jurídicos internos o desde las jurisdicciones nacionales, sino que estamos hablando de otra categoría de crímenes, o sea, de crímenes internacionales, de crímenes que son especialmente graves y de crímenes que tienen una trascendencia en la comunidad internacional. Y así es que entiendo yo la figura del ecocidio. De hecho, cuando leemos, pues no sé si es el artículo 1 o 2 de la Convención, pues vemos una propuesta de definición que es muy parecida a la propuesta del artículo 7 del Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad, donde hace pues, como una especie de introducción, luego revisa los crímenes, que son crímenes pues, que son comunes en todos los ordenamientos jurídicos, asesinato, violación, exterminio, etcétera, pero que se desarrollan en un contexto de gravedad, que es lo que determina ese elemento internacional. Por tanto, cuando hablamos de la figura del ecocidio, entiendo que estamos hablando de delitos contra el medio ambiente, daños contra el medio ambiente que se producen en un contexto de gravedad especial, y eso es lo que genera un elemento internacional que hace que sean crímenes especiales que tengan interés para el derecho internacional. De ello la necesidad de establecer un tratado o un convenio. Pues básicamente yo quería decir que estos daños graves contra el medio ambiente pues no son nuevos para el derecho internacional penal, y básicamente quería abordar un poco la labor de la Comisión de Derecho Internacional en esta materia y tratar de analizar un poco los elementos que contiene una definición de un crimen internacional de daños intencionados y graves contra el medio ambiente en el marco del proyecto de códigos de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, y estas propuestas nuevas de ecocidio que, como digo, para mí ponen en tensión algunos de los paradigmas clásicos del derecho internacional. Como no sé hasta dónde voy a poder llegar, pues bueno, llego hasta donde puedo y el resto pues a las preguntas si alguien tiene interés. Pues bien, lo que realmente podemos decir es que estos daños graves contra el medio ambiente pues son crímenes que desde los albores de la formación del derecho internacional, que nosotros llamamos contemporáneo, han estado en conexión con los crímenes internacionales clásicos, con genocidio, con crímenes de lesa humanidad y con crímenes de guerra, como ya se ha dicho aquí. De hecho, creo que recordar la primera apreciación del término jurídico de ecocidio lo podemos encontrar
en el marco de las críticas a la aplicación de la Convención del Genocidio del año 1948, porque se había considerado muy restrictiva la definición de la dimensión material del crimen, en el sentido que se había omitido cualquier referencia al genocidio cultural. Lemkin, cuando hace una propuesta de genocidio y habla pues, del exterminio de las personas, dice que el exterminio no solamente puede producirse a través de ataques directos contra la integridad física de las personas, sino que pueden producirse a través de otros medios, como es, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente. Esta preocupación por la aplicación de la Convención del Genocidio llevó a una profunda investigación en el marco de las Naciones Unidas y a un primer intento frustrado de criminalizar los graves daños contra el medio ambiente como pues, un crimen internacional de la mano de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías en el año 1985, cuestión que, como hemos dicho, quedó frustrada y ahí quedó. Ahora bien, fue en el marco de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional en la elaboración de un proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad donde se ha abordado realmente la posible criminalización internacional de los graves e intencionados daños contra el medio ambiente. En este proyecto de códigos de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad podemos distinguir tres fases. Una primera fase hasta el año 1986, donde los crímenes ambientales o los daños intencionados y graves contra el medio ambiente no aparecen entre la categoría de crímenes o ilícitos conectados a alguno de los crímenes, porque la Comisión de Derecho Internacional sigue hasta ese momento la senda de Nuremberg y los crímenes sobre los que el tribunal tenía jurisdicción, pues que eran genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero ya en el año 1986, el que era relator especial del proyecto de código, en su cuarto informe completa la lista de crímenes introduciendo los graves e intencionados daños contra el medio ambiente dentro del artículo 12 que estaba referido a los crímenes contra la humanidad. Justifica el relator especial la inclusión de estos daños graves intencionados contra el medio ambiente en el proyecto de códigos porque dice que la Comisión de Derecho Internacional en su proyecto de artículo sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en su artículo 19 ya consideraba como un crimen internacional, decía, una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguarda y la protección del medio humano, y decía, como las que prohíben la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares. En este sentido, pues los crímenes, como hemos dicho, aparecen recogidos en el artículo 12. Ahora bien, ya en el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad del año 1991, que fue aprobado en primera lectura, los daños intencionados y graves contra el medio ambiente aparecen recogidos ya como un crimen autónomo y separado. En el artículo 26 decía que se reconocería la responsabilidad penal internacional individual de quien intencionalmente causara daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural u ordenase que fuesen causados tales daños. Por lo tanto, en este artículo 26 encontramos ya un crimen internacional que puede ejecutarse tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, requiere un atentado grave contra el medio ambiente natural y exige que esos daños sean extensos, que sean duraderos y que sean graves. Aún así, la Comisión de Derecho Internacional, preocupada por la inclusión de un nuevo crimen, de un crimen autónomo en el proyecto de código, propone que se establezca un grupo de trabajo para discutir esta cuestión y propone a Christian Tomushat, que era miembro de la Comisión de Derecho Internacional, que elabore un documento sobre los crímenes contra el medio ambiente. En este documento, tengo 5 minutos, pues vaya, se contenían los elementos constitutivos del crimen, que serían los siguientes. Y aquí viene lo importante, o sea, desde el punto de vista de que los crímenes contra el medio ambiente sería un crimen de naturaleza internacional. Pues dice, en
En primer lugar, los crímenes tienen que ser de naturaleza extraordinaria, por lo tanto, tienen que poner en peligro los fundamentos de la sociedad humana y de la sociedad internacional. Dice, la prohibición de estos crímenes contra el medio ambiente tienen como propósito principal la protección de la vida humana y, cómo no, la paz y la seguridad internacionales. Es decir, la protección de la vida humana tiene que estar conectada también con esta protección de estos bienes jurídicos como son la paz y la seguridad internacional. Dice, al mismo tiempo, dice, la prohibición de los daños se entiende que son contra todo el medio ambiente natural, es decir, incluye agua, aire, suelo, junto con los ecosistemas dependientes y asociados. Por lo tanto, no es posible cualquier daño, tiene que ser daño que conecte todos los elementos del medio ambiente natural. Y luego dice, aplica un criterio general de gravedad que es aplicable a todos los crímenes, exigiendo que los crímenes sean extensos, es decir, por su intensidad, permanentes, que persistan en el tiempo, y graves en referencia a la extensión geográfica afectada. Con relación a la mens rea, dice que estos crímenes tienen que cometerse intencionalmente, pero también se pidió modificar esta locución por la de a sabiendas, con el objeto, decía, de no dejar fuera del alcance del proyecto los actos de individuos que actúan con pleno conocimiento de las consecuencias de su acción, pero sin la intención de causar daños al medio ambiente, pero que se producen como un resultado inevitable de esta conducta, siendo su propósito directo otro diferente. Una cuestión muy importante, decía, los crímenes contra el medio ambiente nunca se cometerían por ánimo de lucro, y hablaba de la responsabilidad penal individual, no solamente de los funcionarios públicos y de los miembros de un mecanismo gubernamental delictivo, sino que también hacía referencia a individuos particulares que, dotados de un poder de hecho extraordinario u organizados en bandas o grupos criminales, pudieran cometer este tipo de delitos, haciendo referencia al artículo 21 del proyecto de código, que se refería ya a las violaciones sistemáticas o generalizadas de derechos humanos, que había sustituido a los crímenes contra la humanidad. Con esto básicamente quiero decir que, aunque muy avanzada la definición de los crímenes contra el medio ambiente en el marco de la Comisión de Derecho Internacional, en el año 1996 se decide eliminar este artículo 26 como un crimen autónomo independiente, y se somete a votación, en todo caso, su conexión con alguno de los otros crímenes internacionales, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. La cuestión es que en la redacción definitiva del proyecto de artículos de 1996, los crímenes contra el medio ambiente, los daños graves e intencionados contra el medio ambiente, solamente aparecen conectados con los crímenes de guerra en el artículo 20. Y así queda el proyecto de código con unos crímenes ambientales ausentes en principio como crimen autónomo o crimen vinculado a los crímenes de lesa humanidad. Y esto, por supuesto, tiene su reflejo en el Estatuto de Roma, porque sabemos que el Estatuto de Roma bebe de este proyecto de código del año 1996 y tiene pues, jurisdicción sobre los cuatro: agresión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Se ha comentado, es verdad, que esta mañana que la Corte, la Fiscalía, la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, en un documento titulado Policy Paper on Case Selection and Priorization del año 2016, que establece las consideraciones generales para dirigir el ejercicio de las facultades discrecionales de la Fiscalía en la selección y priorización de casos para su investigación y procesamiento, hizo referencia a los daños relativos al medio ambiente como criterio de evaluación de gravedad, pero de los crímenes clásicos. Por lo tanto, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que la Corte Penal Internacional ha incluido ni tan siquiera en su agenda abordar los crímenes contra el medio ambiente como crímenes autónomos, como crímenes internacionales de naturaleza autónoma. Bueno, pues me dicen que ya prácticamente se me ha acabado el tiempo, así que luego pues, podemos hablar de la diferencia entre los elementos constitutivos de estos graves daños intencionados contra el medio ambiente en el marco de estos proyectos de elaboración de crímenes internacionales y esta propuesta de ecocidio. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias por ese esfuerzo de síntesis.